5 minuts de cortesia que ja hem esperat a aquells últims 6 encara s'estan incorporant. Gràcies a tots els assistents en una jornada avui una mica intempestiva, perquè l'hora poder, a vegades dius, l'hora de mig matí tampoc no sé, mai saps exactament quina quadra havia, no? Però enteníem que aquest era el moment, perquè acaba de produir-se l'aprovació a priori semi o definitiva per part de la Generalitat, que ara ens explicaran. Agraïment, com no, a Quatre Cases, el nostre còmplice necessari per estar avui aquí una vegada més. Agraïment, lògicament, a la nostra Comissió d'Urbanisme i Territori, que el nucli principal el tenim avui aquí amb nosaltres, i que jo crec que és la millor manera de demostrar que nosaltres fem lobby. Som lobby, però la pregunta més important és per què fem lobby. Nosaltres fem lobby perquè aquest districte empenyi, com ha empès des de fa 20 anys, perquè segueixi captant inversió, talent, perquè les companyies vinguin amb tranquil·litat, perquè els residents puguin residir, com no, també, i per fer d'aquest entorn un entorn de present, però sobretot un entorn de futur a totes les diferents àrees. Avui, lògicament, ens presenta la Comissió d'Urbanisme i Territori. Com dèiem, s'acaba d'aprovar la normativa que més impacte té en temes d'urbanisme i territori. Lògicament, oficina, però també en residencial, en talent, en inversió, en empresa i, com dèiem, en present i en futur. I aquí hem de parlar de model. I el model del 22@ és el que dèiem. És aquell model que és punta de llança del que ha de ser l'economia catalana, de punt i pol d'atracció de les inversions, i ha de seguir formant i millorant el talent de la gent que es concentra aquí i la gent, per què no, que tindrà la Barcelona del present i del futur. Ha estat una feina molt intensa, la que ara mateix ens explicaran, una feina que porta més de 2 anys. Dintre d'aquest període, lògicament, ha caigut la pandèmia i entre les diferents inquietuds que ens transmetien alguns nivells polítics, alguns representants polítics ens deien cal tanta oficina? Ara parlarem, teletreball, vols dir que això tindrà recorregut? I nosaltres la reflexió que hem fet sempre és nosaltres no dibuixem la Barcelona del 2023, nosaltres dibuixem el 22@ i la Barcelona del futur. I això ha estat l'esperit de les propostes de millora que hem fet nosaltres sobre la normativa preexistent. Una normativa que podia ser absolutament corregible i que entenem nosaltres que ha estat així, lògicament, i així ens ho han transmès. Nosaltres hem tingut un focus, que el focus ha estat pragmatisme, realisme, legalitat, i dibuixar la ciutat, dibuixar-la ara i dibuixar el futur. I a nivell d'impacte ara s'explicaran en què hem pogut incidir. Aspectes rellevants han quedat subsanats i elements que afectaven la seguretat jurídica s'han portat a estudi, podem dir que amb bons resultats. Gràcies de nou als socis, convidem aquells que de moment no sou socis a formar part de la vida de l'associació i, com no, d'aquesta comissió de treball. I jo, sense prendre un minut més als qui són els protagonistes reals de la reunió d'avui, dono la paraula al Javier Bernades, president de la Comissió de Territori i Urbanisme del 22@ Network. Gràcies. Buenos días a todos. Y cogiendo el testigo de lo que estás diciendo, yo quería empezar hoy dando las gracias al equipo que ha dedicado durante estos, no 2 años, han sido casi 5, ¿vale? su tiempo y conocimiento a ayudar a que el resultado final de esta modificación sea el que es y no haya sido peor. Porque en resumen podríamos decir que si no hubiese sido por el 22@ yo creo que el escenario sería bastante peor que el actual. Han sido 5 años de reuniones con ayuntamiento, con economía, con urbanismo, con los diferentes agentes interesados en el proyecto, con la Generalitat, haciendo valoraciones sobre la viabilidad económica, rehaciéndolas, llevando a cabo también las alegaciones. Bueno, en fin, un montón de tareas que al final se han traducido en un resultado que en mi exposición trataré de resumir, ¿vale? Y así compartiré con vosotros cuál es la posición de la asociación. Lo que hago antes es dar un paso atrás y recordar que todo esto nace de la necesidad, estamos hablando del año 18, saliendo de la crisis, el 22@ está viviendo su momento, digamos, el segundo ciclo de crecimiento y hay una presión importante en precios. Y seguimos teniendo el norte pues sin traccionar, no se desarrollaba, si recordáis.
y la presión que había sobre rentas lo que estaba generando era un riesgo importante de que muchas empresas se fuesen del 22@. Necesitábamos una nueva ubicación, un nuevo submercado en el cual pues, discriminar por rentas y poder tener una alternativa, ¿no?, de oferta. Y de ahí nace todo esto, desde el punto de vista del 22@. Desde el punto de vista del ayuntamiento, la posición era del 22@Network. Desde el punto de vista del ayuntamiento, la posición o su posición era otra. Y dice, oye, qué oportunidad más impresionante para poder hacer aquí pues, centenares de viviendas de protección oficial. Ya desde el principio vimos que las posiciones iniciales eran muy diferentes. Y nuestra estrategia fue la de perfil bajo, montar equipo técnico y tratar de influir, porque al fin y al cabo la capacidad de legislar es del ayuntamiento y ahí nosotros pues tendríamos acceso pues, a hacer las alegaciones y punto. Pero entonces lo que pensamos es si vamos a perfil bajo, equipo técnico potente y argumentos técnicos, podremos influir mucho más que quejándonos, saliendo a la calle, poniendo pancartas o haciendo hacían arroz, ¿no?, en la calle, los de esto hacían paelladas el fin de semana para quejarse. En ese sentido, nuestros criterios para llevar a cabo toda esta negociación fundamentalmente eran tres, que me servirán para valorar el resultado, ¿vale? Uno era la seguridad jurídica. Para nosotros era vital que conviviesen la modificación del 2000 con la del 22 o la del 20, de hecho, y no se parase el 22@. O sea, tenía que seguir funcionando el 22@. El segundo que nos planteábamos era el suelo que quede afectado no puede ver reducido negativamente su valor. Y luego el tercero era cualquier resultado que surja de esta modificación tiene que traccionar, tiene que ser viable. O sea, lo que no me sirve es hacer una modificación del plan general para que luego nunca se ejecute porque el mercado no lo acepta. Y aquí estamos hablando pues, de gestionar bien los riesgos jurídicos, que el producto resultante tenga sentido para el mercado, trabajar bien el tema de la gobernanza y luego ya de paso pues, poner encima de la mesa, aprovechando los cambios, pues, todo lo relacionado con la sostenibilidad que daría para una conferencia entera. ¿Y cuál ha sido el resultado de esto? Pues yo diría que luces y sombras. Ha sido, bueno, oye, es la modificación del plan general que tenemos. Desde el punto de vista de la asociación, satisfechos. De hecho, como medida de capacidad de lobby, cogiendo las alegaciones que hicimos, de hecho, la mayor parte de esas alegaciones fueron estimadas y condicionaron mucho el resultado final de lo que… Con lo cual, de alguna manera, marcamos una hoja de ruta en esta modificación. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, conviven los dos planeamientos. El listón que marcó el ayuntamiento para decir dónde estaba el corte para que un suelo entrase o no en el ámbito, conseguimos moverlo hacia abajo en algún caso para que no se viese afectado por esa modificación. Donde sí que hemos podido hacer poco o nada es el tema del periodo de suspensión de licencias, que en algunos casos sé que han afectado negativamente a algunos de los asociados. En el segundo punto, que para nosotros era importante, que era la pérdida de valor, hemos fracasado. Allí no ha habido nada que hacer porque el ayuntamiento, en este sentido, pues, ha puesto encima de la mesa una carga, urbanismo en concreto, una carga ideológica brutal, y a pesar de haber subido la edificabilidad, el 30% de VPO afecta a los valores y nuestras estimaciones es que oscilan entre un 15 y un 25% la pérdida de valor si comparas el mismo suelo con el planeamiento del 2000 respecto al del 2020. Pero allí, bueno, como todos sabéis, pues había poco que hacer. Nosotros somos defensores de que, especialmente en los PMUs, debería haber al menos un 20% de vivienda libre, y eso responde no solamente a defender, digamos, el valor, que el ayuntamiento posiblemente diría que somos especuladores o algo así. Era fundamentalmente a que si tú combinas, el reto que teníamos en el norte era que se pareciese al sur tanto como fuese posible, sobre todo en el tema del mix, que es lo que hacía que el sur tuviese éxito. Y el metro. El metro no lo podíamos resolver, pero el mix sí. Y el mix incluía no solamente protección oficial, que es importante, especialmente en el Poplano, que estamos viendo pues, que la gente que vive aquí pues, tiene cada vez más dificultad de acceso a la vivienda. Pero también teníamos que incorporar este último, digamos, nicho de mercado, que es el de la vivienda libre. Pero resulta que al final la ciudad de los 15 minutos, para el ayuntamiento y en concreto para el urbanismo, solo es para aquellos que entran en los módulos de VPO. Para el resto no, y tendrán que irse a vivir a otras partes de la ciudad.
que por otro lado tampoco hace vivienda nueva, ¿no? Después del 30%, o sea, no sé, si irán a Sant Cugat o tendrán que irse fuera de la ciudad. Y luego respecto al tema de la viabilidad, que era el tercer gran punto que nosotros queríamos defender, a ver, ciertamente el ayuntamiento ha atacado esta modificación del plan general haciendo microurbanismo. Han hecho, al final hay como 15 PMUs, 10 PAUs, 8 planes de actuación de dotación, o sea, mucho microurbanismo. Con lo cual, probablemente la flexibilidad que había antes la hemos perdido ahora. En algunos de estos casos es probable que el producto final que surja no sea el que el mercado quiere. Y por otro lado nos encontramos también que el tipo de inversor que va a entrar, que tiene que entrar ahora en el mercado para comprar este tipo de proyectos y desarrollarlos, no es el mismo que va a haber hasta ahora. Este último punto no me preocupa, ya el mercado se adaptará, ¿vale? El que me preocupa más es el de que el producto encaje y luego el equipo hablará un poquito más sobre eso. Y luego desde el punto de vista jurídico había siempre encima de la mesa el debate sobre el tema del 6@, que luego probablemente Yolanda nos contará algo al respecto, que es la piedra angular de la modificación del plan general. Si el 6@ este no es sólido, todo lo demás cae como un castillo de naipes. O sea, la realidad es que el impacto o la viabilidad o la capacidad de traccionar de esta modificación del plan general, en realidad la empezaremos a ver entre el 27 y el 30, ¿vale? Que es el tiempo que tarda todo esto en desarrollarse en la medida en que el mercado lo vaya aceptando. La buena noticia es que mientras tanto hay en el 22@ todavía suelo que se regula bajo la modificación del 2000 y que suma alrededor de unos 800.000 metros cuadrados, de los cuales una buena parte se están construyendo ahora y el resto se construirá en los próximos años, con lo cual tenemos la capacidad de dar respuesta a la demanda en los próximos 5 o 6 años. A ver, desde un punto de vista de la asociación, nosotros pensamos que hemos hecho todo lo que se podía hacer, ¿vale? Ahora tenemos dos opciones, que es o lamentarnos o mirar para adelante. Y nosotros lo que pensamos que tenemos que hacer es mirar para adelante. Es lo que tenemos, es la modificación que hay. Lo que nos va a tocar es hacer mucha pedagogía ahora para que el mercado la entienda y esto tire adelante. Lo que no podemos permitirnos es que a partir del 27 el 22@ se quede parado. Y yo con esto ya he dado mi opinión y me gustaría, y el resto del equipo va a entrar más en detalle en algunos de los aspectos que pensamos que son fundamentales para acabar de entender el alcance de la modificación. Yolanda, todo tuyo. Buenos días. Estamos ante la modificación del Plan General Metropolitano 22@ para hacerlo más sostenible y, digamos, integrado medioambientalmente. Esta modificación fue aprobada definitivamente por la Subcomisión de Urbanismo el día 31 de mayo, está publicada en el Diario Oficial de la Generalitat el día 7, y como consecuencia de esta publicación y su entrada en vigor se han levantado las suspensiones de las tramitaciones de planeamiento y licencias que habían quedado en suspenso, y valga la redundancia, con ocasión de la aprobación inicial de esta modificación. Contra esta modificación, hay que decirlo así, solo cabe la vía de interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de 2 meses, pero como coincide con el mes de agosto, habría de plazo hasta el 7 de septiembre para interponer recurso contencioso en caso de que consideren de que alguna de las determinaciones no son de su satisfacción. Esta modificación, como ha comentado Javier, realmente es digamos, distinta de todas las que conocemos. Es decir, normalmente una modificación de planeamiento, y más del Plan General Metropolitano, tiene unos conceptos amplios, establece unos criterios, unos parámetros, y a función de allí se aplican a través de planeamiento derivado o directamente en ejecución de sus determinaciones. Aquí no.
Aquí estamos ante una modificación que ha hecho microurbanismo, pero microurbanismo quiere decir que ha ido hasta parcela por parcela, edificio por edificio, hasta llegar a completar un abanico de ordenación absolutamente constreñida, regulada, que realmente da poco margen de libertad en la aplicación e interpretación de esta norma. Como hemos comentado, esta modificación afecta a todo el ámbito del 22@ del año 2000 y tiene distintas actuaciones. Una, sus objetivos son claros, son hacer el 22@ más sostenible, dice, preservar los tejidos históricos, aumentar la misticidad de usos, incrementar la oferta de vivienda, pero verán que la oferta de vivienda que se incrementa realmente solo es la de protección oficial, porque la vivienda libre, para todos los ámbitos de transformación, PEMUS y PAUS, hay 104 viviendas libres. El resto de las viviendas en las que el ayuntamiento se llena la boca de que son viviendas libres son las viviendas ya existentes en el 22@, que sí que es verdad que con la ordenación del 2000 quedarían en una situación de volumen disconforme y que podían ser objeto de transformación, pero son esas viviendas más la pequeña dotación de vivienda libre que se puede reconocer o prever cuando se hagan actuaciones de transformación tanto en suelo urbano de vivienda consolidado como en las actividades económicas. Por lo tanto, realmente la nueva creación de vivienda libre son 104, no hay más. Este ámbito, como les comento, tiene 1.372.000 metros cuadrados, que hay que distinguir lo que es la zona que ya ha sido objeto de desarrollo a través del planeamiento de derivado en ejecución del planeamiento del 2000 y lo que serían las nuevas actuaciones, los nuevos ámbitos de actuación, que son sobre unos 520.000 metros cuadrados de suelo urbano. En cuanto al planeamiento aprobado, es el planeamiento que sigue en vigor, que se ha de poder ejecutar hasta la aprobación de los proyectos de urbanización, reparcelación y otorgamiento de las licencias. Un punto importante es que todos estos planes derivados que afectaban a parcelas exclusivamente y que habían quedado suspendidos podrán seguir tramitándose de conformidad con la normativa del año 2000. Nos estimaron en parte las alegaciones que habíamos invocado para que todos aquellos planeamientos que habían sido presentados al ayuntamiento y que habían transcurrido más de 3 meses para su aprobación inicial se tramitarán, pero solamente nos aceptaron la de las parcelas únicas y exclusivas y no así los planes especiales de ordenación de islas o semillas. Y otro tema que es importante para que ustedes que estén dentro de planeamientos en ejecución del año 2000 es que cualquier modificación de este planeamiento que no conlleve incremento de aprovechamiento se podrá tramitar de conformidad con la normativa del año 2000. Si supusiera un incremento de aprovechamiento o bien un cambio de ordenación territorial, tendrían que tramitar un nuevo plan de mejora urbana ajustándose a las determinaciones del año 2022. Lo paso rápido porque tampoco es dar aquí una clase de urbanismo, pero simplemente para que ustedes tengan una referencia sobre el contenido de esta modificación. ¿Cuáles son los elementos relevantes en esta modificación? Primero, la edificabilidad asignada con carácter general a todo el ámbito es un 3,2, que se desglosa de la siguiente manera. 2,2 para las actividades económicas y 1 metro cuadrado para las viviendas. Si se fijan, hay una diferencia sustancial con respecto a la edificabilidad del año 2000. Sí, espera, que aquí. Sí, perdón, no voy coordinada. En el año 2000 la edificabilidad era de 2,7, 2,2 actividad arroba, más un 0,5 para las actividades arroba y posteriormente era la diferencia hasta 3 era vivienda pública. Ahora hemos bajado la edificabilidad destinada a actividad económica, que pasa a ser de 2,2 y 1 metro cuadrado para vivienda.
Sí que tenemos una buena noticia, y es que lo que es el suelo industrial admite una variedad de actividades que lo hacen próximo casi a una actividad terciaria. Y digamos que en esto, en lo que son los suelos industriales, hemos mejorado notablemente. Otro de los temas que es importante es el hecho de que todos los ámbitos de la modificación se han ido analizando pormenorizadamente desde el punto de vista económico. Esto es una presión que se hizo por parte de la asociación, de que considerábamos que el estudio económico y financiero inicial era absolutamente improcedente. Entonces, el Ayuntamiento, con ocasión del trámite de alegaciones, ha vuelto a realizar un nuevo estudio económico. No es que sea de nuestra satisfacción, pero digamos que ha conllevado cambios en la ordenación de tanto de los PAUs como de los PEMUs. Y también ha conseguido el extraer determinadas actividades económicas, industriales existentes en el 22@, que las han excluido y les han establecido un régimen específico precisamente para mantenerlas y permitir su ampliación. Por tanto, el tema del estudio económico y financiero es un tema que, si ustedes tienen digamos, parcelas, terrenos dentro de cualquier tipo de ámbito, les invito a que se lo estudien y se lo analicen, porque yo no soy economista, pero me da la impresión de que esos estudios económicos y financieros tienen, digamos, pies de barro. Y esto es lo que puede llegar a determinar la viabilidad o no, tanto de la propia modificación como de los ámbitos concretos de desarrollo previstos en la norma. No les quiero cansar, pero esta modificación ha creado tantas claves tan novedosas que terminaremos por aprendérnosla, pero realmente es difícil de digerir. Pero una de ellas es el elemento fundamental dentro de los sistemas. Es decir, ustedes saben que normalmente los sistemas se conocían como zona verde, equipamiento. Ahora tenemos pues digamos, diversidad de tipos de sistemas generales. Tenemos los 6B, que son las zonas verdes que derivan de cualquier tipo de PAU o PEMU, pero tenemos los denominados ejes verdes ambientales. Esto es algo absolutamente novedoso, no solamente en Barcelona, sino también en Cataluña, en cuanto a la ordenación de este tipo de sistemas. Estos sistemas, que son la clave 6@ y la clave 5B6@, no son nada más ni nada menos que los viales que tenemos del Eixample, que se convierten en zona verde o espacio libre. Las zonas 6A, que se corresponden prácticamente con las cruillas de varias calles de la zona de este ensanche, y que se considera que son excesos de vialidad. Y lo que son los 5B6@ son vialidad que se considera que son innecesarias para el tráfico viario y que se van a convertir en viales cívicos, con una particularidad, que los dejan con la calificación de 5B para que las parcelas que dan frente a estos viales no dejen de tener la consideración de solar. Entonces, con base en estas determinaciones, es decir, de estas zonas verdes, son lo que permite, en cierta forma, la ordenación de todos los ámbitos de consolidación a los que nos vamos a referir. Y esto es un tema tan novedoso que seguramente será objeto de análisis, no solamente porque modifica la esencia de lo que sería el Eixample según el plan Cerdà, que recordemos que está protegido, sino también para determinar si puede tener este tipo de sistemas doble virtualidad y ser convertidos en zona verde, aunque el Ayuntamiento justifica esta posibilidad porque hace unos años, con ocasión de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la ordenación colindante con la Rambla de Cataluña, modificó el Plan General Metropolitano y en el artículo 200 prevé que los espacios libres también son las ramblas y paseos. Y con base en esta determinación consideran que se puede considerar que esta vialidad sobrante, según el Ayuntamiento y en función de su plan de movilidad, pueden dejar de tener su función como vial y pasar a ser zona verde.
Adicionalmente, se crean una serie de zonas y subzonas, tanto de actividad económica como de vivienda, que les enumero aquí y que, perdón, que no me he vuelto otra vez a pasar, pero que no les voy a relatar porque sería duro. Simplemente que sepan que todas estas claves 13A, 22A, 13C, 15AH, 15AP, clave 13AT, es decir, todas estas que nos vamos a tener que aprender porque son totalmente nuevas, vienen referidas a vivienda. Cuando vean ustedes una clave 22@AH, son a compatibilización de actividades económicas con vivienda. Luego tenemos los famosos edificios industriales, los EICs, que se mantienen su consolidación. Luego tenemos otra clave que es la 22@industria, que son para todas aquellas industrias existentes en el 22@ que se mantienen, que se dejan fuera de ámbitos de transformación y que pueden ampliarse hasta un 2,2. Y por último tenemos el 22@T, que es la actividad terciaria que todos conocemos. Pero no seguimos porque si no, si analizáramos cada uno de ellos estaríamos 4 horas. ¿Cuáles son las estrategias de la modificación? 3 puntos importantes. Estructurar, que son todo el tema, estructurar los sistemas generales, espacios libres, equipamientos y vialidad. 2, consolidar, que significa el reconocer las viviendas ya existentes, conservar las mismas y además reconocer todo el patrimonio histórico, que esto bueno, pues consideramos que es una buena determinación. Perdón. Sí, mejor. Y por último, la transformación de todos aquellos ámbitos que se consideran que son obsoletos o que han de cambiar. ¿Vale? Dentro de los ámbitos de transformación, la Administración prevé 3 vías para poder transformar los ámbitos. 1, planes de mejora urbana, que son 11 y que están totalmente predeterminados. Planes de mejora urbana predeterminados, a su vez, que derivan de planes especiales de reforma interior que ya existían, que son 4 en total. Y los polígonos de actuación urbanística PAUS. Todos estos instrumentos de ordenación de transformación están definidos en el anexo 1 de las normas urbanísticas y son de obligado cumplimiento, es decir, que se ha de respetar tanto la edificabilidad, las cesiones y todos los parámetros. Los PAUS te pueden admitir algún tipo de modificación, pero no sustancial a través de un plan de mejora urbana. Y luego, como gran también novedad e innovación, que yo creo que esto es beneficio para todos los promotores o los interesados dentro del 22@, están las actuaciones de dotación. Actuaciones de dotación que significa que en suelo urbano, tanto vivienda como de actividad, vamos a poder incrementar y cambiar los usos hasta el 3,2, siempre y cuando que hagamos una actuación aislada de dotación o un polígono de dotación. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente a través de una licencia urbanística, en la cual se preverán las obras a realizar y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que va a conllevar la transformación de estos ámbitos y que ahora las podremos pasar. Para las transformaciones verán que primero se mantienen las actividades industriales y todas las actividades industriales podrán incrementar, si tienen menor edificabilidad del 2,2, podrán incrementarse hasta un 2,2 sin más actuación que una cesión de aprovechamiento que luego lo analizaremos. Si hay una edificabilidad, una reforma, una ampliación sin gran rehabilitación, el uso, la edificabilidad permitida será el 2,2 con todos los usos permitidos en el planeamiento. Si estamos ante actuaciones de transformación, la edificabilidad será de 2,2 para actividad económica más 1 para vivienda, normalmente de protección al 70% y el 30% restante para vivienda libre. Y si estamos ante una gran rehabilitación, tanto de actividad económica como de vivienda, el 70% será vivienda de protección y si estamos en régimen vertical, es decir, no hay división en propiedad horizontal, todo el destino de la edificabilidad de vivienda tendrá que ser en régimen de alquiler. ¿Pasa? Sí.
Como les decía, yo creo que esto nos lo podemos saltar. Las condiciones de uso y edificación mientras no se transformen es las actividades industriales que se tienen, más la posibilidad de implantar las actividades que se describen como complementarias y compatibles con el uso industrial del anexo 2 de las normas, y las edificaciones, yo creo que lo hemos tratado también, que son las actuaciones y edificabilidades asignadas, que es lo que les decía yo cuando incremento de techo de 2,2 a 1, 70 VPO, 30 vivienda libre en plantas superiores. Y una cuestión adicional es que si demuelo el edificio y lo vuelvo a reconstruir, el 100% de la vivienda será de protección y en régimen de alquiler. En cuanto a los EICs, aquí hay un régimen distinto. Esto, a través de la comisión, luchamos mucho por el reconocimiento de los edificios industriales consolidados en el 22@, que tenían una regulación realmente dificultosa para poder darle viabilidad. Aquí hemos conseguido, no todo lo que queríamos, pero que primero se reconozca toda la edificabilidad existente del edificio industrial consolidado, y se ha suprimido que se acredite que esa edificabilidad es con licencia. Porque antes se exigía que tuviera licencia y lo que no tenía licencia se tenía que demoler. Ahora el planeamiento no lo prevé, era uno de los objetivos que nosotros perseguíamos. La segunda cuestión es que se cambia en los porcentajes para distribución de la edificabilidad a vivienda o a actividad económica, y de todo el techo edificable de un edificio consolidado, el 31,25 será destinado a vivienda, al 70 como VPO y al 30 como vivienda libre. Con una particularidad: en esta vivienda libre podemos ubicar lo que se llama el co-living, que realmente, según la normativa catalana, son los alojamientos con espacios compartidos. Dentro de ese uso, dentro de la edificabilidad que se mantenga como uso de actividad económica, esos alojamientos con espacios compartidos o alojativos para colectivos de trabajadores con un máximo de 400 y para actividades digamos terciarias que tengan más de 2.000 metros cuadrados, se pueden reubicar en lo que es el 0,3 de la edificabilidad destinada a actividad económica, como un uso complementario. Y tenemos, aquí son las cargas, perdona, no, vamos a saltarnos esto, porque si no son muchos datos. ¿Qué más quería contarles de los edificios consolidados? Sí, por supuesto, que se pueden dividir en propiedad horizontal si ya existía, pero si no existe, no se puede dividir en propiedad horizontal. Hemos luchado por esta determinación y creemos que hemos conseguido que en la aprobación definitiva se permita la división en propiedad horizontal entre lo que sería la actividad económica y la actividad de vivienda, cosa que antes estaba prohibido y nos parecía que era absolutamente ilógico. Y todo esto es para las actividades económicas, pero para todo lo que es el suelo urbano residencial también se admite la consolidación y la ampliación hasta la edificabilidad de 3 metro cuadrado. ¿A través de qué? De las actuaciones de dotación que están previstas como remuntas de las edificaciones existentes o bien como ampliación de la edificación existente. Y todas estas incrementos, transformaciones, ¿qué conlleva? Para hacerlo breve, pues en primer lugar se va a tener que hacer las cesiones para sistemas generales, que va a depender de si lo que hago es, aquí,
Los nuevos sistemas urbanísticos, que va a depender, como digo, de si en la edificación hay vivienda o no hay vivienda. Si hay vivienda, la dotación será de 20 metros cuadrados cada 100 metros cuadrados de techo edificable, si no, será 22 metros cuadrados por cada 100. Y si lo que hago es transformar el uso industrial a terciario, serán 7,5 metros cuadrados cada 100 de cesión, pero como no habrá suelo, esa cesión se ha de monetarizar, es decir, pagar económicamente al ayuntamiento. La segunda cuestión que he de cumplir como segunda carga urbanística es ceder el aprovechamiento. Entonces, si yo tengo una edificabilidad inferior al 2,2 y quiero alcanzar el 2,2, voy a tener que hacer una cesión del valor del suelo para situar ese 10% de incremento de valor, también de forma económica. Si la parcela tiene una edificabilidad superior a los 2,2 metro cuadrado y quiere alcanzar hasta los 3 que prevé el planeamiento, va a tener que desglosar la cesión en 2. Hasta el 2,2 cederá el 10% y a partir del 2,2 hasta el 3 o hasta la edificabilidad que tenga el edificio industrial consolidado, el 15% de aprovechamiento, también indemnizado o monetarizado. Y, por último, se va a tener que pagar el PEI. El PEI, la cuota PEI, que estará en función de los usos. Es decir, si después de todo esto nos salen los números y podemos ubicar ahí la actividad económica, vivienda pública y arrendamiento, pues entonces será viable, como dice el ayuntamiento, cosa que creo que en función de los precios que se están estableciendo, pues no parece que en muchos ámbitos sean viables. O sea, hemos hecho una fotocopia de lo que son el anexo 2 de las normas urbanísticas, que precisamente son módulos económicos unitarios para la gestión urbanística de la modificación, y nos encontramos que las cargas de urbanización del PEI para actividad terciaria oficina 22 son de 50,53 por cada metro cuadrado de techo. La zona de vivienda libre 74,65, las de protección oficial 14,75, las de protección oficial de alquiler 7,20. Pero el precio valor unitario por ahora, que luego se actualizará para la cesión de los sistemas, es de 900 euros por cada metro cuadrado. Y luego, obviamente, no me voy a extender en los valores del aprovechamiento, de cesión del 10% del aprovechamiento o del 15%, porque ya son valores distintos en función de los distintos usos. Por tanto, como conclusión, es una modificación absolutamente delimitada, concretada, con poco margen de maniobra, que habrá que hacer un estudio económico de la promoción, de lo que se nos permite y, sobre todo, aplicando los valores económicos para asumir las cargas urbanísticas que se prevén en este planeamiento. Muchas gracias. Bon día. ¿Sí? No. Después del tsunami Yolanda, de datos, creo que necesitamos un descanso y propongo que mi charla sea el descanso, porque me ha tocado un tema tan apasionante como las remuntas. Si os lleno de datos, ya no me he atrevido a hacer ni slides de lo aburrido que era mi guión. Sin romper el guión, voy a intentar que mediante este descanso y algunos datos podamos contribuir a la parte más pedagógica y más didáctica. Vamos por partes. Javier, el agradecimiento, gracias. Yo creo que como asociación hemos conseguido poco. No se nos ha entendido en algunas partes, sobre todo porque nosotros también representamos, no al mercado, pero el urbanismo que se hace desde un horno. Hay que entender que luego no se interpreta a la fuerza, y parte de esta modificación yo creo que sorprendentemente muy detallada y llegando a puntos que hasta cuando hemos analizado un PAU nos ha costado justificar órdenes de magnitud de 2 metros y 3 metros y edificios que prácticamente ya vienen determinados por la propia regulación,
igual he hecho en falta una mirada de vuelo menos, no quiero faltar, menos gallinacio, pero más de águila, en la medida, esto el mercado lo va a entender, porque si no lo entiende, pasará como la famosa aplicación del 30%. Nadie discute el concepto, nadie discute el objetivo, nadie discute la finalidad. Pero si miramos en los 3 años y medio que llevamos, el resultado ha sido escaso, por no decir nulo. Entonces, si una normativa se impone desde la teoría y no tiene acceso, ahí no tiene practicidad, habría que cuestionar si se ha sido muy radical en la normativa. Yo desde mi limitación, pero desde mi conocimiento, porque gran parte del trabajo que desarrollamos en el despacho se centra en este distrito, creo que la gran virtud del 22 arroba hasta ahora era la flexibilidad, la imaginación y evidentemente pasando por el, no quiero decir el aro o el tubo, pero pasando por la normativa, que no puede ser de otra manera, permitía una nueva o una manera de interpretar de manera distinta la ordenación de la ciudad, que en otras partes sabemos que es mucho más restrictiva. No es fácil hacer un planeamiento, introducir la vivienda me parece una obligación, pero mi pregunta es, en esta introducción de la vivienda, ¿se ha hecho un análisis de la viabilidad, no solo con los cientos de ejemplos cuantificados, es un trabajo técnico, pero este trabajo técnico, igual con la subida de precios, se va todo a tomar por saco? Y lo que está claro es que las cargas y los deberes ya están marcados y fijados, y la flexibilidad que hay en base a los resultados dependerá del mercado. Y esto no sabemos cómo está contemplado. Y si una cosa no es viable, no se hace. Dicho esto, yo no voy a repetir porque tenía una introducción, pero quisiera de alguna manera dar como... Luego me centraré muy brevemente en lo que yo cuestiono de este número que se da a la vivienda. El titular es muy interesante, pero desde mi humilde, digamos, posición técnica, la viabilidad de una de las partes que se está contemplando, y voy a cuestionarla y el porqué. Por otro lado, también se me ha pedido desde la asociación que dé algunos datos. Entre ellos, uno de los objetivos principales de la modificación estaba en analizar la transformación a partir de una mejor agilidad de la gestión urbanística. Y esto nos consta y es así. Se ha intentado la recuperación de la oficina 22 arroba, y esta oficina 22 arroba seguramente no tiene que tener el mismo formato que tuvo en su momento y la potencia que tenía, porque aquello era un arranque. Creemos que de todas maneras la interpretación de gran parte de la norma que se nos está dando ahora, a los que llevamos 20 años practicando la anterior, nos cuesta leer solo las claves de cada uno de los usos. Con lo cual, al ayuntamiento, cuando le entre un PAU que se tramita gestión urbanística y licencia de obras al mismo tiempo, nosotros ya estamos practicando, hemos cogido el chándal y estamos corriendo la banda, en el propio ayuntamiento nos dicen, ojo, que obras, o sea, que departamento de licencias con nosotros todavía nos tenemos que coordinar. No va a ser inmediato, o sea, va a ser un proceso de aprendizaje por parte nuestra y por parte de la propia administración, porque en los puntos donde se va a simplificar el planeamiento, que es una muy buena noticia, tiene que haber la capacidad de digestión por parte de licencias de un documento que va a tener más de urbanismo que de edificación. Pero bueno, como persona positiva, lo que entiendo es que si se intenta agilizar el trámite y esto es bueno, vamos a luchar. Entonces, primer apunte, la oficina 22 arroba nos interesa a todos que se consolide, que empiece a coger forma. Hay unas personas asignadas, yo creo que ahora hay pocos recursos, pues desde nuestra posición intentaremos, y el propio ayuntamiento verá si ha de dotarla de más recursos para poder digerir, sobre todo, la fase preliminar, que será entender la modificación. Nosotros la podemos leer 700 veces, pero hay que entenderla y 2, practicarla. Por otro lado, en cuanto al tema concreto de la vivienda, que yo diría que es de las grandes novedades, o una de las importantes novedades, y en base a ello gran parte de los ajustes de sistemas para poder cuadrar la normativa se ha hecho a partir de este incremento de número de viviendas. Yo quisiera dar unos datos. Por un lado, se reconoce, o sea, un gran número de las viviendas que aparecen, de los famosos 12.000 y algo, hay unas 3.000 que vienen de viviendas que existen con una clasificación 22 arroba, ¿no? Entonces, esto se consolida, es una vivienda que existe. De las nuevas,
que son 684.000 metros, que representa un 77%, vendrán de los ámbitos de consolidación. Y 198.000, que es un 23%, vendrán de los ámbitos de transformación. El ámbito de transformación yo creo que es un perfil de un promotor de mayor escala, el que hasta ahora hacía actividad económica y que creemos que o cambiará su perfil o se asociará con un partner que conozca de viviendas, porque el porcentaje de viviendas a desarrollar en aquel PMU va a implicar el conocimiento, y no es lo mismo proyectar oficinas que proyectar residencial. Centrándonos en el 77%, que es los 684.000 viviendas, 684.000 metros cuadrados que vienen de la consolidación, aquí tenemos una parte importante que son las existentes y otra que serían las de nueva planta y de las remontas. Si nos vamos al total, 12.000 viviendas, las 3.400 son existentes, 2.800 corresponden a transformación y 5.200, 5.179 corresponden a remontas. La remonta significa entonces que representan el 48% de la noticia o del titular, vamos a hacer o vamos a poder construir 12.000 viviendas, pues 5.200 vienen de las remontas. A ver, las remontas ya se podían hacer ahora, no con digamos, con la amplitud o la normativa actual y con las distintas calificaciones, porque todas las remontas tenían que ser protegidas, pero en 20 años se han hecho 0. Este dato es demoledor, no lo sé, es un dato. Que ahora vamos a hacer 5.000 unidades en remontas de edificios, unos de finales de siglo, principios de siglo, medianos de siglo. Hay una casuística estudiada económicamente que podríamos debatir si 200 euros es mucho, 400 es poco, etcétera, etcétera. Pero que los márgenes que se ponen del 15% y algunos datos en un mercado hoy que no se parece en nada el de hace 12 meses, estos cuadros, digamos, fallan. Pero yo quisiera no centrarlo en un dato, sino en un concepto. Es decir, el que gran parte de estas viviendas van a construirse encima de otras supone dificultad porque hay que acordar con los actuales propietarios, arrendatarios, hay de una finca que esté en arrendamiento o una finca con propiedad, digamos, de cada uno. Luego habría una dificultad técnica. Estamos en una zona de Barcelona compleja en cuanto a suelo. Gran parte de las patologías que tenemos cuando un edificio se está construyendo y genera a lo mejor alguna grieta en alguno de al lado, descubres que hay viviendas sin cimentación, viviendas con escapes o pérdidas consolidadas desde hace 20 años que han arrastrado todas las arenas y que el edificio se está aguantando, no sabemos exactamente gracias a quién y por qué. Con lo cual, introducir remontas de una cierta envergadura, aunque sea de un piso o de dos, va a representar una actuación técnica que, con independencia de los euros, implica complejidad. Y los procesos complejos con resultados holgados no sé si se afrontan fácilmente, pero aquí estamos dando unos conceptos o unos números que, si no lo he entendido mal, es la inversión que se hará en este edificio va a permitir que al que está dando el uso, sea la propiedad horizontal o sea el propietario del edificio, que casi permitirá rehabilitar íntegramente esta vivienda, este edificio de viviendas, que también, por otro lado, por el tiempo que lleva, lo necesitará. Pero en cualquier caso, las remontas en el ensanche están en edificios de una categoría, de un suelo, de un terreno más consolidado y con viviendas de muchas plantas. Acabamos teniendo un ático y aquí estamos en algunos casos planteando 1, 2 o 3 plantas en edificios de una cierta situación estructural o constructiva básicamente dudosa. No lo cuestiono, yo simplemente digo que la teoría está bien, habrá que poner en práctica y que el número de viviendas sobre las que se basa el gran crecimiento de viviendas, que es una necesidad para todos, sean de protección, sean libres, es una necesidad. Este número pivota sobre una parte que sería la que es más inmediata, porque las 3.000 o 2.000 que hemos dicho antes, de las 2.800 que vendrán de los ámbitos de transformación, cuelgan de que se haga la transformación. O sea, no van por libre, dependerá de que se haga el PMU y que este PMU tenga la capacidad del desarrollo inmobiliario. Las que serían más o menos inmediatas, de un trabajo, digamos, más
de pequeña escala y de barrio, estas yo creo que se encuentran con la dificultad técnica económica / gestión. Si quisiera poner más leña en el fuego, habría la situación actual. O sea, hoy cualquier obra es que se plantea hacerla ya en las condiciones actuales de un mercado menos regulado o más regulado, pero más testeado. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de ruptura de contratos, renegociación de contratos, precios que por mucho que puedan estabilizarse difícilmente van a bajar. Entonces, la actual, digamos, previsión económica que se ha hecho esta modificación, no lo conozco con detalle, pero no sé si se ha hecho con una proyección a los años que se tendrá que hacer de las subidas que estamos teniendo últimamente. Bien, por otro lado, Javier me pidió que diera una visión de cómo está el mercado, ¿no? Estamos en una transición, yo diría que el 22@ se frenó en seco en 2008-2009, a partir del 13-14 tímidamente arrancó y ahora hemos pasado de un extremo a otro, y es que ante un inicio de desarrollo que era esto es Barcelona, esto funcionará, que lo prueben otros. Es verdad que ha venido más gente de fuera que de aquí iniciando el desarrollo, pero ya ahora ya está consolidado. Estamos viendo edificios de oficinas que se terminan y se llenan. Es verdad que hay una oferta que va a venir en los próximos tiempos que se deberá absorber con una mayor imaginación, pero en las épocas de transición, cuando hay un nuevo planeamiento, lo que sucede es hay interés por estudiarlo. Nosotros estamos teniendo consultas, ¿cómo funcionará esto? ¿Cómo desarrollarías esto? Con lo que quiero decir es que el promotor se adelanta y quiere conocer. O sea, el promotor, no por quejarse, que es lo que decía antes Javier, nosotros podemos dar una lectura de lo que pensamos del planeamiento, pero yo me pienso dedicar, a no ser que me digan lo contrario, a ser arquitecto, y a ser arquitecto sí puedo ser en Barcelona, con lo cual me tocará digerir parte de lo que estoy diciendo, que tengo mis dudas. Las dudas las aclararé cuando lo entienda y cuando lo pueda divulgar, y si de alguna manera esta viabilidad, no que dudo, que digo que no será fácil, la podemos. Y entre todos tenemos que hacer pedagogía. Ayuntamiento, inversores, promotores, vecinos, etc. Entonces, la situación transitoria suele ser: lo antiguo es seguro, con lo cual va a ser más caro. Ahora tener un suelo en el 22@ consolidado con PMV aprobado vale mucho más que hace 2 semanas. Los suelos a transformar van a tener su duda. Hay que poner en el Excel cómo va a impactar estas viviendas y todo lo que ha comentado Yolanda, porque es una nueva casuística. Esto entiendo que con un proceso de asimilación acabará saliendo. Va a haber un cambio de actores porque hay una mixtura, desde el 22@ es mixtura de usos, ahora habrá mixtura de promotores porque se van a combinar. Y a todo ello lo que sí que nos pasa es que cada ejemplo o cada edificio de poco va a servir haber trabajado en el de al lado. Lo digo porque, por ejemplo, nosotros ahora hemos estado trabajando, no diré direcciones para evitarlo, en un edificio, en un EIC, con el nuevo planeamiento, y se ha testeado en el mercado. Diría que es un EIC que a lo que va destinado es de los ejemplos de todos los que hay, de los mejores, y las expectativas del que vende en ningún momento se han acercado a las propuestas que ha hecho los que compran. ¿Qué quiero decir? Que uno no puede concluir que baje precio, o que suban la oferta, o que no se haga nada. Este digamos, desequilibrio o se aterriza y se entiende dónde estamos, o puede pasar que si un edificio que claramente era un ejemplo para destinarlo a este uso, económicamente no ha habido acuerdo, pero por mucha distancia, una es ser muy optimista y pensar que bueno, toda fruta madura, es verdad, toda fruta madura, o que madurando incluso se quede en el suelo y no se recoja, ¿no? Nuestra idea es luchar y ayudaros a todos y entre todos a que esto avance. El ayuntamiento sabe que nos tiene. Nosotros en la comisión hemos querido dar una visión no crítica y no cerrarnos a una evolución del 22@, pero creo que una de las, termino como empiezo, se ha perdido esa naturalidad o flexibilidad donde
al margen de que te tuvieras que ajustar a una normativa, pudieras, mediante aportación de los que no hemos estado en la modificación, ideas a lo mejor más imaginativas. Delante de esto tenemos que entender que muchas de las normas nos están determinando cómo será el resultado. Y si es bueno, perfecto, y me disculpo, y si es malo o no es tan bueno, pues costará más. Pero aún así entiendo que saldremos del atasco. Gracias. Javier. Molt bé. Gràcies. Gràcies també, Javier, per la menció a la feina que... Parlaré d'un tema que afecta clarament el nom del districte, el districte de la innovació. El 22/Network és un exemple no de districte de negocis només, sinó districte de la innovació. I en aquest sentit hi ha dues... Intentaré no repetir, perquè s'ha parlat de moltes coses, intentaré repetir el mínim, però hi ha dos elements que des del començament creiem que eren importants. Un era que hi haguessin activitats d'innovació, perquè si no ja no és districte d'innovació, que es facilités des de l'administració la implantació d'aquestes activitats, i això ho hem aconseguit a través dels ECs i els usos industrials que tenen, s'ha desenvolupat un llistat d'usos tecnològics compatibles que tenen a veure amb la innovació i que estan primats pel fet de no haver de fer la transformació urbanística i, per tant, no haver de pagar totes les cessions, etc. Moltes vegades perquè són activitats que tampoc no es poden permetre uns ratis de renda com les que paguen altres usos més tipus oficina pura i dura. Això era important. I l'altre tema, evidentment, és la sostenibilitat en un moment d'emergència climàtica, en un moment en què tots els promotors que s'implanten, pràcticament tots els promotors, deixen d'implantar-se si no hi ha un certificat ambiental al propi edifici. L'administració, jo crec que aquí ha fet un salt d'escala per posar-se a roda del que estan demanant els promotors. O sigui, finalment tampoc... en aquest sentit, l'administració no ha anat en contra de les demandes del mercat, sinó a aclarir una mica, a donar unes... La bona notícia és que, segons la nostra experiència, si aquests paràmetres, els que demana l'administració pels edificis del 22 s'incorporen des de l'inici del projecte, el cost és residual, el cost d'increment de CAPEX o d'increment d'inversió és residual, i per tant el que està demanant l'Ajuntament va molt amb la línia del que s'està fent avui dia, amb algun canvi conceptual. S'està posant èmfasi a través d'un índex, un triple índex de permeabilitat, vegetació i impuls de la fauna, diguéssim. Doncs hi ha uns mínims que s'han d'aconseguir de drenatge del terra, de presència de massa boscosa, que està bastant avançat a nivell conceptual, coses que jo crec que les certificacions ambientals no demanen o no demanen aquest i que tenen sentit, tenen lògica. Jo crec que aquí s'ha fet un pas endavant, però com dic, això no es trasllada a nivell de costos substancials, o sigui, no... Hi ha un increment de superfície de cobertes productives, plaques solars, cobertes verdes, que també és el que s'està demanant a nivell de mercat. Hi ha temes una mica... S'apunten algunes línies de mode molt apuntat. El tema residència urbana, es diu que a les urbanitzacions haurà d'haver-hi paviments fotocatalítics, la reflectivitat, el tal... Hi ha alguns elements que ja s'apunten unes línies de treball que van molt amb la línia del que les ciutats necessiten per ser còmodes a mitjà termini, perquè hi ha un tema purament
d'adaptar-se als canvis del clima, etc., i no generar més efecte. Per tant, jo crec que s'ha trobat un equilibri bastant interessant de no augmentar els costos aquests que ja, com comentàvem abans, ja de sessions, etc., són importants, i, en canvi, sí donar unes eines perquè els tècnics puguem acabar donant solució a aquests requisits d'una manera que el mercat, diguem, la tecnologia està donant resposta. El que no hem aconseguit és temes més enllà de l'enfocament purament ambiental. Per exemple, per parlar de la mobilitat sostenible, nosaltres des del començament vam dir a l'Ajuntament que mobilitat sostenible és incrementar substancialment l'habitatge lliure, perquè si hi ha tota una sèrie de gent que venen a treballar aquí, com comentava abans en Javier, la mobilitat sostenible és que visquin a 15 minuts i no visquin a una altra ciutat o a un altre districte allunyat. O el que tampoc ens n'hem sortit és incrementar l'edificabilitat possible per a aquells edificis que justifiquessin un consum zero o que tinguessin aquest tipus de... De fet, no ens en vam sortir ni amb marquesines, terrasses, tal, que no computessin, i altres normatives que... Però no es va veure clar des d'urbanisme que això tingués una viabilitat urbanística clara, tot i que hi ha precedents, però aquest tipus d'incentius no s'han aconseguit generar i és una de les demandes que vam fer perquè hagués estat una eina potent. Al començament, a les taules de treball, se'ns va dir és que això, si no ho diu la normativa, si una cosa és important l'hem de fer per la normativa i ja està. Al final hi ha el pal i la pastanaga. Si tu vols que les coses vagin per allà, evidentment s'ha de fer la normativa més restrictiva, però també s'han de donar incentius. I s'ha quedat una mica a mig d'allò que no hi ha incentius, però tampoc no hi ha un cost especialment important per aquests temes. I que, de fet, si s'inverteix en aquest tipus de solucions pels edificis, després el mercat ho assumirà de manera molt més fàcil, o sigui que pel tipus de demanda que estem tenint els últims temps. I a part d'això, als EICs hi ha una transformació complexa, com comentàvem abans, hi ha també aquesta balança. A nivell d'usos, hi ha una possibilitat d'introduir temes més vinculats amb la innovació i la tecnologia i, per contra, hi ha una dificultat tècnica i, per tant, també és una mica... Hi haurà molts, crec, molts edificis industrials consolidats que ho tindran molt difícil per ser transformats per un tema de viabilitat econòmica, tècnica, però, d'altra banda, hi ha aquesta possibilitat de portar-los a un tipus d'activitats tecnològiques de futur que crec que serà un camí que molt probablement molts dels edificis d'aquest tipus acabaran tenint. I d'aquesta manera jo crec que una mica pel camí del mig, de dir ni molt cap aquí ni molt cap allà, tant en innovació i en usos de districte d'innovació i tecnològics de futur com en sostenibilitat, doncs jo crec que es pot acabar trobant una via perquè les visites que fem d'aquí uns anys als polonesos o qui vingui a veure el districte de la innovació els puguem ensenyar i dir, escolta, això no és un districte de negocis només, sinó que és un districte de la innovació i aquí es va fer una sèrie d'accions i es va empènyer des de l'administració i des del sector privat perquè això continuï sent un exemple que és lo difícil. Lo difícil no és guanyar-se la fama, sinó mantenir-la al llarg del temps, que en molts punts anem en la bona direcció. Gràcies. Gràcies, Jordi. És l'obvi. Efectivament, les millors notícies no són les que voldríem nosaltres donar, no són aquestes avui. Ens hem trobat amb un MPGM que crec que no s'ha dit del tot, però que tothom sap que està absolutament ideologitzat. D'aquí 9 mesos veurem què passa amb l'Ajuntament, però la realitat que ens ha tocat és aquesta i ens toca, com bé heu dit vosaltres, tocar lidiar con lo lidiable, ¿no? Nos echan el toro i toca el capote. Gràcies per venir un cop més, gràcies pel vostre temps i per ser socis de l'associació. Moltíssimes gràcies. Gràcies.